Hoy vamos a trabajar un tema que parece muy obvio, pero no lo es, que ustedes vieron que en la teoría de Freud se trabaja acerca de la cura por la palabra. ¿Qué significa la cura por la palabra? Un proceso de desciframiento de ciertos dolores, situaciones traumáticas que han quedado forzado al aparato psíquico a reprimir esas situaciones y que como consecuencia de ese proceso defensivo se provocan algunas síntomas, algunas representaciones sustitutivas, conversiones, parálisis, bueno, todas las cuestiones que comprometen al cuerpo y al psiquismo del sujeto. Eh, pero esto en la obra de Lacan toma algunas especificidades. Jacques Lacan lo que hace es tomar la teoría de Freud y puntuar algo que es muy valioso en la clínica, que es la distinción de tres registros, es decir, tres modos de leer aquello que sucede. Entonces, dice, por ejemplo, en su seminario 1, que cuando viene o concurre un paciente, ¿no?, al consultorio, hay que escuchar, por supuesto, en la línea de la asociación libre, de decirle al paciente que no oponga ninguna resistencia a aquello que se le ocurre, pero que no todo lo que dice vamos a tomarlo en igualdad de valor. Esto es al principio de la obra de Lacan. Después se agrega otras cosas, pero hoy nos vamos a concentrar en estas distinciones que son valiosas. Él dice, hay una parte en la cual el sujeto habla y habla y habla, pero pareciera no comprometerse con su palabra en un sentido al modo de lo que Freud diría en relación a la cura, ¿verdad? Entonces, ese hablar y hablar y hablar, que Lacan lo termina llamando palabra vacía, él lo articula a un registro en particular, que es el registro imaginario. Ese registro imaginario es aquel que, bueno, tiene que ver con la constitución del sujeto en el espejo, ¿no? En relación a las identificaciones con los otros, en la relación de semejanza. Entonces se dirige muchas veces, sobre todo al principio, a su analista, a comentarle lo que le sucede, pero todavía no se ha constituido lo que después llamará el sujeto supuesto saber, que es ese lugar que está atribuido de un mayor, podríamos decir, respeto, ¿no? Hacia el lugar del analista como reflejo de la relación simbólica, ¿m? En relación a lo inconsciente. Todavía es un momento inicial. ¿Y qué dice Lacan en ese segundo seminario? Que lo imaginario por momentos se interpone en la relación del sujeto a su palabra, leída como palabra plena, aquella que testimoniaría del dolor, de las marcas del sujeto en relación a su inconsciente. Entonces, bueno, cuando decimos que esta distinción entre lo imaginario y lo simbólico, bueno, él allí dice, lo imaginario ha de ser pensado como aquello que se interpone, es decir, algo del orden de lo ilusorio, de lo ficticio, algo que no termina de ser tan valioso en cuanto a la lectura como lo simbólico. Como por supuesto les digo, hacia el final de su obra sí los equiparará, pero con ciertas características particulares que, bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a hablar concretamente de un ejemplo, porque cuando se dice que lo imaginario es de ese orden, casi como del orden de lo ficticio, estamos bajando, uno diría, la importancia de eso imaginario, y hay veces que no se entiende muy bien a qué se refiere. Entonces se me ocurrió un ejemplo, ¿no?, de una persona que va al consultorio de su analista y, por ejemplo, se presentara desde el lugar de la orfandad, ¿no? De haber sido abandonada, de estar, bueno, como la vida le ha sido muy difícil, de estar muy sola.
Bueno, esta serie de significantes que ustedes, cualquiera de ustedes, podrá eh, imaginar alrededor de eso. ¿Qué ocurre en esos casos? En términos imaginarios, en la transferencia, el analista contratransferencialmente, que esto es decir, los sentimientos, las sensaciones que se producen en el analista, por eso se llama contratransferencia, del otro lado podríamos decir, la contratransferencia existe, muchas veces dicen no, no existe, sí existe y es valiosa, el tema es, bueno, en qué sentido tomarla, ¿no? Pero en un sentido absolutamente imaginario, un analista tendería a alojar a ese paciente, bueno, a casi como ponerse a funcionar como aquello que le falta al paciente, lo que le ha faltado en su vida. ¿Sí? En este sentido, podríamos ubicarlo casi como un complemento. ¿Sí? Aquello que le falta a ese paciente, el analista lo ofrece como para que de a poquito ese paciente se vaya instalando y aquel que se siente solo se sienta más acompañado por su analista, aquel que se ha sentido abandonado se sienta, bueno, alojado en ese Claro, como espacio. un holding que hasta un cierto punto está. Claro, exacto. Y esto es lo importante, ¿no? Esto que vos decís, Ale, que es hasta cierto punto. A veces algunas, bueno, algunas técnicas, algunos modos de intervención confunden que esto es el modo en que el terapeuta tiene que comportarse a lo largo de todo el proceso. ¿M? Pero, ¿qué dicen los psicoanalistas aquí? Y esto es importante, ¿no? Porque cuando piensan en esos términos, olvidan que hay algo muy importante en el psicoanálisis, a diferencia de todas estas teorías, digamos, tal vez cognitivas, por ejemplo, que es la idea de el fantasma. El fantasma es un concepto muy importante en psicoanálisis. Es, aquí lo va a mostrar Ale en uno de los libros, tenemos un pequeño dibujito que permite, para aquellos que no están acostumbrados, familiarizados con la idea, en Jugar Rayuela, en el libro Jugar Rayuela, ahí trabajamos, bueno, la técnica de las primeras entrevistas, ¿no? Esto es muy importante, cómo se hace. Bueno, esa lectura, digamos, eso que ustedes ven ahí arriba, que es una, bueno, una escena de tres personajes, la idea del fantasma es que se constituye alguna marca en el psiquismo del sujeto que compromete una escena formada por tres personajes en funciones diferentes. Una, como ven, es aquel que aparece como el que tiene todo el poder, todos los recursos, ¿sí? Tienen, por el contrario, el más chiquitito, ¿no? Que es aquel que aparenta estar sin ningún recurso, es decir, aquel que, bueno, depende absolutamente del bienestar que le provea, o malestar, digamos, que le provea aquel otro que tiene sí los recursos. Y una tercer figura que es en general la que está mirando, y usamos mirando solamente en términos de utilizar solo una pulsión. Puede ser, puede estar en distintas funciones, pero el que está un poquito mirando desde afuera, ¿sí? O estando desde afuera. ¿Qué sucede? Que un paciente va a venir en cierta posición del fantasma. Entonces, en este caso, lo ubicamos como esa posición chiquitita, ¿no? Que es el que no tiene casi ningún recurso, que siente que, bueno, la vida le ha sido difícil, ¿no? Y puede ser muy cierto, ¿no? Que esto, hay veces que hay gente que está muy golpeada por la vida, ¿no? Pero lo que nos permite el concepto de fantasma es comprender que el sujeto no es solo efecto de la historia que ha tenido, sino del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje que lo ha constituido. Entonces, ¿qué va a suceder? Que supongamos ese sujeto, esa persona que viene a consulta, se presenta abandonada, ¿sí? Y uno podría pensar en términos de abandonarse, ¿no? En general, estos pacientes más melancolizados, más deprimidos,
vienen incluso con una presentación física, también un poco abandonados, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que con el curso de la asociación libre, en el curso, digamos, del análisis, lo que va a surgir son las razones por las cuales ese sujeto está ahí. No todo sujeto que ha vivido una vida muy difícil está así, se presenta de ese modo. A veces hay gente que uno no entiende muy bien cómo ha hecho, ¿no? Para presentarse justamente desde otro lado, es decir, no como abandonados, ¿eh? Entonces, esto es efecto del significante, porque cuando alguien le presenta, digamos, le pregunta, perdón, a ese paciente, bueno, cuénteme qué fue pasando, un poco empieza a rastrear cuáles son las situaciones repetitivas que le ocurren. Ese paciente puede decir, supongamos, que viene de distintas relaciones, ¿no? Matrimonios, parejas, en las cuales siempre estas relaciones terminan igual, que es en medio de griterío, en medio de mucha agresividad, donde ese sujeto que ha venido a consultar termina siendo echado o, digamos, pasado por situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Y ahí uno dice, a ver, ¿qué está pasando? O se ha ido de la casa, supongamos, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar estas cuestiones, ahí tal vez aparece un sujeto del lado, digamos, donde tiene poco recurso. Pero tal vez cuando uno empieza a preguntar acerca de cómo fueron esas peleas, qué estaba sucediendo, cómo empieza, ¿no? Cómo se empieza a armar esto que después termina casi como en una tragedia, lo que sucede es que tal vez ese sujeto que se presenta desde la orfandad termina siendo un castigador. ¿Mm? A veces sucede, y esto es muy sorprendente cuando, digamos, hay otras técnicas, ¿no? Que tratan de curar al sujeto, les resulta como francamente extraño que alguien que inicialmente empieza el análisis desde un lado, digamos, así, digamos, muy de mucha pobreza, vamos a decir así, eh, se presente desde este lugar tan activo y castigador, incluso a veces sádico, ¿no? Entonces está la gente que dice, bueno, sí, yo cuando me enojo uso palabras crueles, ¿no? Y empieza a verse como el otro lado de la situación. Solo el psicoanálisis con el concepto de fantasma permite comprender que la presentación de un sujeto al inicio de las sesiones no necesariamente condice con aquello de lo cual padece. Entonces, tal vez este abandonado pueda ser otra conjugación del verbo también en otros momentos de su vida. Tal vez es la persona que abandona a sus amigos. También pasa que cuando los amigos lo tratan de ayudar, dice, ay, pero vos en qué lugar me ponés, yo no necesito ayuda. Y entonces ahí aparecen las otras conjugaciones verbales que permiten comprender, y allí está la riqueza del lenguaje y la determinación del lenguaje en la neurosis de un sujeto, permiten comprender por qué lo imaginario es de alguna manera ficticio. ¿M? Es solo uno de los modos, no hay que creerlo del todo. Por eso, si el analista se ubica solamente en términos transferenciales, de esta sujeto supuesto saber que aloja, que acompaña, tarde o temprano en la transferencia lo que se va a producir es que el sujeto va a empezar a poner en juego una transferencia con mucha agresividad hacia su analista. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y ahí entienden por qué Freud habla con tanto cuidado de lo que es la reacción terapéutica negativa, ¿no? Esos pacientes que tal vez encaminándose hacia una mejoría terminan dando por, digamos, llegando a un punto en el cual se enojan con su analista o a veces sentimientos inconscientes de culpa. ¿M? Todo esto
suena tan descabellado para aquellos que no estudian psicoanálisis, pero que es tan clínico para aquellos que Yo me vemos estoy pacientes. riendo porque tengo, así, se me están pasando los pacientes por la cabeza. Tipo, ¡fiu! Que es así, es tal cual. Hay un momento como que hace trucote y se corre en los lugares del fantasma y es así, Y es es así. así. Bueno, hay que maniobrar eso. Eh, Sería una pregunta que tal vez me la vas a contestar mañana en el curso, pero qué maniobra se hace cuando sucede esta rotación fantasmática? Tal cual, tal cual. Ahí es donde el analista, el psicoanalista, con todo lo que estudia, con todo lo que trabaja en sus intervenciones, tiene que maniobrar y cambiar de posición también en la transferencia. Por eso es muy importante que no quedar capturados por esa imagen especular de semejanza, ¿no? De, bueno, que no es que el paciente simule, porque eso también es importante, ¿no? No se trata, como a veces decía la psiquiatría clásica, bueno, en la histeria hay simulación. No, no, para nada. No se trata de eso. Son los efectos simbólicos del lenguaje, es decir, de las conjugaciones verbales, podríamos decir, que constituyen la neurosis de un paciente. Así que, bueno, creo que por hoy ya estamos. Súper claro, me encantó, suma, me quedo pensando en un montón de cosas. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando, los que recién llegan y se lo perdieron desde el principio. En unos 5 minutos va a estar subido acá y para hoy a la nochecita en el canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, hace mucho que no lo decimos. Suscríbanse al canal de YouTube. Sí, Todo lo que sucede acá también está ahí y más. y más. Sí, Y sí. más. Síganos a Violén, fue a Púpulo y a mí, que veo María Alejandra, y los esperamos como siempre, como todos los viernes, Eso, 16:30 horas Argentina, por acá, eso. y si quieren anotarse en el curso, último aviso parroquial, ahí dejé el mail, escriban. Nos Listo. vemos. Cuídense, que tengan buena semana. Chao, chao. Adiós.